Bienvenidos al programa del día de hoy. En este día yo, empezando un año nuevo, quiero meditar algunas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en el día de hoy, que también se aplican primeramente a mi vida y después a la vida del que quiera aceptar y recibir este mensaje en el día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre eterno, te damos gracias porque tus misericordias son para siempre, Señor. Venimos delante de ti humildemente, Señor, pidiéndote la presencia de tu Santo Espíritu. Señor, queremos tener esa unción de tu Santo Espíritu aquí en medio de nosotros. Padre, toca corazones y transforma vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. He estado meditando en el día de hoy acerca de, ¿será posible que nosotros, siendo cristianos, yendo regularmente a una iglesia, será posible que en realidad tengamos una falsa idea de quién somos y de cómo proceder en la vida? Y en esto quiero que meditemos hoy y que el Espíritu Santo verdaderamente nos impresione lo que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Algunas veces siento yo que tenemos una falsa estabilidad, una falsa garantía en nuestras vidas, porque quizás nosotros somos de las personas que, gracias a Dios, porque es muy bueno, vamos a la iglesia, buscamos la presencia del Señor, quizás tal vez hasta lo alabamos en un grupo de adoración. En fin, hay muchas áreas que en nuestras vidas quizás le sirvamos al Señor y eso es excelente, es muy, muy bueno. Pero en medio de todo esto debemos de recordar que Dios es absoluto, soberano y es Rey de reyes y Señor de señores. ¿A qué nos ha llamado el Señor verdaderamente en nuestras vidas? Es algo que vale la pena preguntarse, porque existieron casos en las escrituras, por ejemplo, las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes todas eran mujeres dedicadas al servicio, todas amaban al Señor, todas estaban listas para recibir al novio, listas, pensaban todas que estaban. Y al sentirse ellas suficientemente preparadas y con esa confianza en ellas mismas, se durmieron. Se durmieron y cuando llegó el novio resulta que no todas estaban preparadas como lo habían pensado, para su propia sorpresa. El Señor nos ha llamado al servicio y también nos ha llamado a la oración y al estudio de la palabra. En el ajetreo del día cotidiano, tendemos a dejar a un lado las cosas que verdaderamente son importantes para nosotros, aquellas cosas que verdaderamente pretenden al reino de los cielos. Porque el Señor nos dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Esa palabra buscar en el hebreo es una palabra que indica dejar todo y seguir, porque a eso hemos sido llamados. Y esto requiere fe. La fe es un don de Dios, Dios nos la da a cada uno de nosotros. Pero en realidad somos de poca fe. No confiamos en las promesas que el Señor tiene para nosotros para hacerlas propias, para vivirlas yo y para ser movida por esas promesas y por esa fe.
En realidad, cuando Dios llamó a Noé, por ejemplo, y le dijo, Noé, necesito que me construyas un arca. Noé se pudo haber puesto a pensar, Señor, aquí no ha llovido nunca, ¿de qué estás hablando? No hay un mar cerca, no hay un lugar donde poner esta arca. Pero el Señor le habló y Noé estaba íntimamente ligado al Señor y sabía y reconocía esa voz. Y construyó un arca y se salvó él y su familia. Ahora cuando Dios llamó a Abraham de su tierra y le dijo, Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela y ven que yo te tengo una tierra prometida. Abraham era un hombre que estaba económicamente muy bien establecido. Él tenía todo lo que necesitaba y sin embargo conocía la voz del Señor y le hizo caso y se fue. Y más adelante en la historia lo vemos cuando ya Dios finalmente, después de muchos años, por eso se llama el Padre de la Fe, ya Dios le dio a su hijo Isaac y ahí el Señor le dice, ofrece a Isaac. Abraham sabía muy bien y conocía la voz del quien le estaba hablando, esa voz del supremo rey, esa voz del Dios todopoderoso. Pues así mismo debe ser la historia para usted y para mí. Vivimos muchas veces pidiéndole a Dios en una forma muy poco personal. Quizá le entregamos en las mañanas antes de salir corriendo por la puerta una lista de compras al Señor. Señor, haceme esto, por favor, cuídame a los hijos, bendecime. Hasta luego. Y pensamos que hacemos bien. Pero resulta que al envolvernos tanto en las preocupaciones de este mundo, tal vez estamos pensando, Señor, vende mi casa, Padre, yo estoy necesitando vender esta casa este año, Padre, dámela, dámela. O Señor, dame un nuevo trabajo. O Padre, tal y tal cosa. Yo quiero decirle esta mañana que ese no es su problema. Su casa no es su problema, la venta de ella tampoco lo es. Su trabajo, su negocio, su matrimonio, ese no es su problema en realidad. Su problema y el mío es la falta de relación con el Todopoderoso. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos hizo como Él. Y esa comunión debe de existir en nosotros con nuestro Padre en una forma natural. El orar no debe ser un momento en el día o en la noche, debe ser una manera de vivir, un estilo de vida. Y también el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. En realidad, si vemos nuestras oraciones, quizás estemos orando solamente por nuestra salud, quizás estemos orando por nuestras finanzas, por nuestra casa, por nuestros hijos, pero con la mano en el corazón, ¿cuánto tiempo estamos nosotros dedicando a amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Será que la cantidad de dinero que yo gasto en mí y lo que me preocupa a mí el tener tantas cosas, será que igualmente estoy amando a mi Dios Todopoderoso y estoy igualmente sirviendo y amando a mis hermanos, a mi prójimo, a los que están alrededor mío? Nosotros no podemos vivir una vida cristiana y vivir independientes de la necesidad que hay a nuestro lado, de ese amor que debe de salir y brotar, un amor que es aún mayor que el que nosotros debamos tener. Así fue Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador, nuestro amado Salvador, vino desde el cielo a dar su vida por usted y por mí
toda para su salvación. En la cruz del Calvario sufrió esa agonía porque lo amó a usted más que a su propia vida. Moisés, cuando el Señor le dijo, Moisés, ya voy a deshacerme de este pueblo, ya no más. Han pasado más de mi ira este pueblo de dura cerviz. Pero Moisés, ese profeta de Dios, él dijo, Señor, borra mi nombre del libro de la vida. Bórralo, pero salva a esta gente. Hemos llegado nosotros a amar a nuestro prójimo a tal nivel que nosotros podamos decir, Señor, si no se salvan, Señor, borra mi nombre del libro de la vida. El Señor quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero la vida del cristiano es una vida de servicio. Es una vida que en todo momento debe de estar completamente conectada, 24/7, directamente conectada al Señor. Para que así como dice la palabra, podamos, cuando estamos en duda, cuando no sabemos qué hacer, podamos escuchar esa voz del Espíritu Santo que nos dice en nuestro oído, este es el camino, andad por él. Porque Dios desea ser ese Padre que se comunica, que nos enseña, que nos dirige cada paso. Hemos aprendido a vivir nuestras vidas demasiado independientes de Dios. Y eso nos ha traído solo problemas, porque resulta que todas estas cargas del trabajo, de los problemas de la casa, de los problemas económicos, de las situaciones familiares, todas estas cargas que el Señor dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Resulta que todas estas cargas las llevamos al hombro y son demasiado pesadas porque nuestro Creador ya sabía desde el principio que no debíamos cargarlas, que no eran para nosotros, que no soportaríamos esa carga. Él, por lo contrario, nos dice, buscad primero las cosas del reino de Dios y su justicia, a lo que yo sí te he llamado que hagas, a ese servicio, a ese amor, a esa fidelidad, a esa búsqueda del beneficio del que está a la par. Y cuando esto sucede y nosotros le entregamos todo a Dios en esta confianza, Él va a hacer lo que nosotros necesitamos, porque nuestro Señor Jesús dijo, mi Padre Celestial sabe exactamente de qué cosas tenéis necesidad. Él sabe exactamente de lo que tenéis necesidad. Pero ¿qué pasa? Nos es difícil la entrega. Esa entrega total. Pensamos que no podemos confiarle a Dios nuestro ser y Él es nuestro creador. Pensamos que no podemos confiar, no, yo tengo que hacer algo, No puedo confiarle a Dios mi vida, mi salud, mi casa, mis negocios, todo. No puedo confiárselo a Él porque yo tengo que hacer algo. Entonces viene pasando como lo que le sucedió a nuestro padre Abraham también. Pensó que le iba a tener que ayudar a Dios. Que mejor sí tenía un hijo con Agar para que la promesa se cumpliera y ayudarle a Dios, porque tal vez Dios no tenía los medios suficientes. Pero Dios es absoluto, Dios es supremo, Dios es soberano. Para Él no hay nada imposible. Y Él nos ama con un amor eterno, con un deseo de que de que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero no es sino hasta que nosotros confiemos nuestras vidas en el Señor. Ahora, eso no significa inactividad. No significa que usted no va a trabajar, que usted no va a hacer sus cosas. Por supuesto que sí las tiene que hacer. Vivimos en esta tierra y tenemos cosas que tenemos que hacer, deberes que tenemos que cumplir.
Pero ante todo, busquemos al soberano Rey. Ante todo, así como cuando María Magdalena llegó al sepulcro y vio a Jesús resucitado y lo iba a abrazar. Y Jesús le dijo, no he subido a mi Padre. Que no sea que nosotros empecemos el día ligeramente, como que todas las otras cosas son más importantes. Porque mi amado, esto no es así. Este tiempo que vivimos aquí es corto, es un tiempo demasiado corto. No dejemos lo más importante. A veces pedimos poco porque tenemos poca fe. Los discípulos no fue sino hasta que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, que tuvieron ese poder y esa fuerza para predicar el mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Asimismo, nosotros debemos de suplicarle al Padre, debemos de cultivar esta relación estrecha, tan estrecha que se funda completamente nuestro espíritu con el Espíritu de Dios y pedirle al Señor ese Espíritu Santo, ese poderoso Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? El Señor no nos puede dar su Santo Espíritu si yo estoy pensando que soy yo lo más importante, si yo me tengo a mí misma en el trono, si yo soy la que estoy pensando que yo soy lo más importante y por eso no tengo tiempo para los demás. Sería peligroso si Dios nos diera su Santo Espíritu así, pero es que Dios no es así. Cuando el Espíritu Santo entrone a Jesús en nuestro corazón, cuando por medio de esa búsqueda en oración, en el estudio de la palabra, en esa entrega, nuestro carácter empiece a revelar el carácter de Cristo Jesús. Y que cuando otros nos vean, ya no digan, ahí va Mari, no, sino que vean a Jesús en mí, como dijo Pablo. No moro yo, mas vive Cristo en mí. No es sino hasta que nosotros tengamos ese reflejo, esa semejanza de Jesús en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro diario vivir, que no vamos a estar preparados para el cielo. Esto es una obra santa, poderosa, hecha por el Espíritu. Nadie puede cambiar el corazón si no es Dios. Nadie puede quitar lo que es malo y poner bueno. Nadie puede sacar de las tinieblas a la luz. Solamente Dios puede hacer esto. Pero solamente Dios puede hacerlo cuando nosotros cedemos nuestra voluntad, nuestra vida, nuestras posesiones, todo lo que nos parece ahora que es lo más importante, entreguémoslo en las manos del Señor. Que Él tiene buenos planes para nuestra vida. Sus planes son buenos, son maravillosos. Son los planes de un Padre amante. No sea que tengamos esa confianza que no es verdadera. No sea que porque pensamos que vamos a la iglesia o que damos un diezmo o que damos una ofrenda o ayudamos a alguien de vez en cuando, que Dios está reflejado en nosotros y que estamos bien. Entreguemos cada momento, cada segundo de nuestra vida al Padre y digamos, Señor, haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí misma. Señor, termina la buena obra que has empezado en mí. Pon tanto el querer como el hacer de tu buena voluntad. Y el Señor lo hará porque ese es su deseo. Él desea, Él nos ha amado con un amor increíble, con lazos de amor, nos ha llamado. Pero nosotros debemos también buscarle, permitirle que abra esa obra en nosotros. No podemos confiar en un extraño. Así que cuando vamos iniciando ahora este año 2019, yo le aconsejo lo que me digo a mí misma. Busquemos al Señor mientras que pueda Él ser hallado. Busquémosle con ayuno, con oración. Busquémosle con servicio. Empecemos a permitir que Él transforme nuestras vidas. Porque los planes que Él tiene son maravillosos. Y la vida que Él tiene, esas buenas obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para usted, están ahí
esperando, listas, para que ese poder, para que esa unción, para que cuando usted ora se curen los enfermos, que para cuando usted ora se liberen los cautivos. Esos milagros, Dios está deseando hacerlos, está deseando hacerlos. Simplemente está esperando que nosotros nos olvidemos de nosotros mismos, que nos entreguemos a Él y que permitamos que el Espíritu Santo haga esa obra maravillosa de entronar a Jesús en nuestro corazón. Le deseo lo mejor en este año nuevo y que sea una época de crecimiento, que sea una época de servicio y de plenitud. En el nombre de Jesús.